El reino lo primero que provoca es arrepentimiento. Provoca los frutos del Espíritu. Cuando tuvo una gente que está arrepentida y tiene frutos del Espíritu, diré, ese tiene reino. El reino no consiste en chacabana fina, de lino fino, ni en corbata, no, ni en saco ferragamo. El reino consiste en que tú portes el verdadero arrepentimiento. Porque cuando tú entras en ese verdadero arrepentimiento, ya tú buscas a Dios, tú buscas el reino porque te quiere salvar. Amén. Y cuando Dios ve que tú estás buscando el reino para tener conexión con él, Dios dice hay que bendecirlo. Exacto. No está buscando lo material, está detrás del reino de la salvación. Como él está buscando la salvación, déjame suplirle. Cuando el reino tiene añadidura, es porque tú caminaste en justicia. Te enamoraste tanto del reino que te olvidaste de lo material. Y entonces Dios te da lo material porque ya sabe que no hay apego ni emocional ni terrenal. Sí, porque Dios te escudriñó el corazón y no halló maldad en ti. Exacto. Dice, en este hombre no hay avaricia. En esta mujer no hay vanidad. Exacto. Tengo que bendecir. Exacto. Vamos a decir así, estamos revelados. Con la gente que tienen que servir y no están sirviendo. Con la gente que tienen el don y no quieren usarlo para donde tienen que usarlo. Dependiendo del escenario, te agenda. Tenemos que bajarlo un poco a ese ego, predicadores, pastores, profetas, evangelistas, misioneras, que ya han dotado nombre y sus nombres son apóstoles y profetas. Son 3 nombres proféticos que hay para que a ti te respeten. Tienes que llamarte pastor, apóstol o profeta. Esos son los 3 ministerios que hay. Ya los otros no existen. Ya el de maestro no existe, ya el evangelista no existe, porque la gente se ha encaramado en una nube que no le corresponde. Recuerde que el reino que hace los ministerios. Sin el reino el ministerio no fluye. Hay gente que está fluyendo atento al don, atento a un renombre, pero no carga el reino en sí. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, bendito sea el dulce nombre de Jesús. Aquí estamos una vez más en una nueva entrega de esta, tu plataforma Excelencia Cristiana TV. Gloria al Señor, hoy es un día de victoria donde estamos en la presencia del Señor. Estoy aquí acompañado de un compañero, hermano de milicia, pudiera decir que es un padre espiritual, una persona la cual ha sido un canal de bendición en mi vida espiritual. Gloria al Señor, Él se presentará. Amén, amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Esta oportunidad que nos permite nuevamente de estar por esta plataforma Excelencia Cristiana con nuestro amigo y hermano Alexander López. Que Dios bendiga a toda la audiencia que sigue esta página, bendito sea Dios. Y estamos aquí para compartir lo de Dios como siempre. Amén. Nuestro hermano evangelista Francis Peralta, gloria al Señor. El escenario es suyo, mi hermano. Amén. Vamos a considerar, ¿verdad?, el libro de Mateo, capítulo 6, a la altura del verso 33 en adelante. Allí estaremos compartiendo este maná que Dios nos ha entregado hoy. Amén. Amén. Pertenecemos al Ministerio Evangelístico Generación de Dios, el cual somos presidente, nuestro hermano Alexander le parte. Gloria a Dios. Un grupo de guerreros también. Bendito sea Dios. Nos pueden seguir en toda la plataforma como Ministro Francis Peralta. Mateo 6, 33, y dice su palabra así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Jesús, sí, Dios. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Poderoso. Permite, Señor, que cada hermano, cada amigo, Señor, cada persona que nos sintoniza se pueda conectar y pueda entender la dimensión, la revelación de esta palabra. Y puedan alcanzar, Señor, niveles de entendimiento en base a la voluntad suya, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mi hermano. El tema que vamos a tratar hoy es un reino con añadidura y una añadidura sin reino. Poderoso. Un reino con añadidura y una añadidura sin reino. Mi hermano, ¿qué usted entiende que está pasando en este tiempo que no está escaseando el poder de Dios? Porque estamos viendo tantas cosas que están pasando y nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados a manifestar el reino, pero el reino genuino. No un reino como se está manifestando en este tiempo, porque la gente le llama reino a tener una jipeta y un carro. Entonces, ¿qué usted entiende que hace falta para que el reino sea manifiesto originalmente como la Biblia lo exige? Amén. Primeramente, el reino del cual Cristo habla es de un reino espiritual. Amén.
que no pertenece a este mundo ni hace conexión con este mundo. Para poder manifestar este reino hay que haber tenido un encuentro primeramente con Dios, porque Dios es quien dirige este reino. Amén. Y este reino Dios nos ha dado la facultad de operar en él por medio de la fe. Y hay gente que han confundido el reino de Dios con cosas terrenales. Alabanza a Gloria, Dios. santo. Y usted tiene que entender que lo terrenal no hace conexión con lo espiritual. Lo espiritual siempre ha estado por encima de lo terrenal. Amén. Tan terrible que dice la Biblia que lo terrenal que se ve se hizo de lo que no se veía. Santo. Por lo tanto, este reino se puede manifestar. Primeramente hay que tener un nivel de fe creyendo, ya que es un reino invisible. Y para tú creer que existe y que opera, tienes que tener fe. Porque la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, el reino del cual Cristo habla, cualquier cristiano con fe, un cristiano renovado, un cristiano que sigue a Cristo, que cree en sus manifestaciones, lo puede manifestar por medio de la fe. Pero ahora bien, este reino también requiere de algunos procedimientos que se llama obediencia, santidad, Excelente. porque no todo el mundo puede gobernar el reino. Hay gente que piensa que están gobernando el reino porque han conseguido cosas materiales. Y usted tiene que entender que Satanás también da cosas materiales. Ay, Que no todas las bendiciones que usted tiene vino de parte del reino de Dios. profundo, profundo, porque no es lo mismo tener un reino con añadidura y una añadidura sin reino. Yo entiendo por la palabra, mi hermano, que cuando nosotros hacemos lo que dice la Biblia, dice el verso 33, más buscad primeramente el reino de Dios. Amén. Cuando nosotros buscamos el reino, la gente no cree que tenemos el reino, porque en medio de la búsqueda del reino, muchas veces nos desgastamos. Nosotros somos testigos de eso. Cuando nosotros nos vemos en fotos, Amén que sí. que usted mismo me ha servido de canal de bendición y a veces usted me ha tirado fotos en momentos donde usted me sirvió de canal de bendición espiritualmente hablando, donde yo estaba más delgado, pasando procesos, pasando dificultades porque dormíamos en los montes, Sí. amanecíamos orando y buscando la presencia de Dios, tratando de encontrar, ¿verdad? Esa voluntad perfecta de Dios, que las cosas pasen así. Y muchas personas nos menospreciaban, Sí. pensaban que Dios no estaba con nosotros. Aleluya. Y ahí es que voy, porque hay gente que cree que el reino, cuando se está buscando, lo que llega primero es lo material. No, Entonces, cuando el reino se está buscando, lo primero que Dios hace es gastar la carne, exactamente. sacar todo lo que a él no le agrada, Gloria. para que entonces lo material no te saque de lo espiritual, profundo. Mira, lo primero que hace el reino contigo es que te rompe tu estructura humana. Exactamente. El reino te absuelve todo lo que no es de él. Y después que te saca todo, entonces tú estás en el proceso de cero, sin ropa. Porque hay gente que el reino lo mete al desierto de Sin. El primer desierto que Israel pasó cuando salió de Egipto fue el desierto de Sin. Gloria a Dios. Y hay gente que está en el desierto de Sin. Desátame eso, Sin profeta. cuarto, sin ropa, sin comida, sin visa, sin esposa, sin nada, en el desierto de Sin. Pero es necesario que pasemos el desierto de Sin Amén. para poder entrar en ese reino, porque el reino te va a romper toda tu mentalidad humana, tu mentalidad... Todo apego a lo que te, sí. a lo que te desconecte de ese reino. porque cuando el reino te quita todo, te deja ver qué tú vas a hacer. Exactamente. Cuando el reino ve que tú permaneces como Job y dices, Jehová dio, Wow. Jehová quitó, el reino me dio, el reino me quitó, sigo siendo cristiano, dice, es el que califica para operar dentro de él. Entonces, hermano, las bendiciones de un cristiano primeramente tienen que venir por vía del reino. Pero este reino hay que buscarlo en justicia, en amor, en santidad, en coinonía, porque si usted no tiene esas cualidades, el reino no le va a funcionar, no le va a fluir o no va a permitir que usted fluya dentro de él. Entonces, la gente tiene que entender que para tú ser bendecido, tienes que buscar el reino de Dios primero. Entonces, el reino no se busca buscando beneficio propio. Yo busco el reino para tener una conexión con Dios, para tener esa vida espiritual activa con Dios. Constante. Exacto, constante. Yo no puedo subir al monte
esperando que Dios me dé un carro. No, No, yo subo no. al monte para romper mi humanidad, para quebrantar mi carnalidad Gloria. y que lo de Dios se conecte conmigo. Tú el que sube al monte a buscar jipeta, está perdiendo el tiempo. Tú el que sube al monte a buscar cosas, nosotros nunca nos enseñaron a subir al monte a buscar cosas materiales, No. a buscar a Dios, a buscar a Dios. Y Dios se nos ha aparecido Amén. en todos los lugares, aposento alto, en los silicios, en los montes, en la iglesia, todos los lugares que hemos ido a buscar a Dios, a buscar reino, siempre hemos ido con el corazón humillado para tener un encuentro con Dios. De eso se trata, romper la estructura humana y ese apego, tanto emocional como físico, a lo terrenal. Porque de hecho, cuando nosotros buscamos la definición de la palabra bendición, no tiene ningún apego a lo terrenal. No. La palabra bendición tiene que ver con lo que es el carácter de Dios en la vida Aleluya. del creyente. La formación, esa cualidad, esa humildad que se manifiesta cuando nosotros tenemos el reino. Porque la gente cree que el reino es predicar. La gente cree que el reino es adorar. La gente cree que el reino es ser pastor, es ser evangelista. El reino es más que eso. Claro. El reino es un carácter forjado en la vida del creyente. Sí. Caminar en la tierra como que ya estamos allá. Sí. Y allá arriba no se chismea. Allá Uf. arriba no se murmura. No, allá arriba no se critica. Allá arriba no se tiene envidia, no se tiene celo. Entonces hay que tratar de vivir en ese reino. Sí. Porque estamos hablando del reino espiritual. Claro. No estamos hablando de un reino del rey de Inglaterra, ni de Putin, ni estamos hablando de Donald Trump. Ni de esta nación Ni de tampoco. esta nación tampoco. Estamos hablando de un reino celestial Superior. que exige un carácter, que exige una postura y que exige ciertos niveles de obediencia. Amén. Que voy contigo en esa parte, mi hermano, en cuanto a la justicia. Porque muchas personas, la justicia de Dios no se manifiesta en ellos porque ellos dependen de una opinión pública para ellos serle fiel a Dios. Sí. Entonces, la justicia de Dios nunca va a obrar en tu vida si tú buscas el reino y estás esperando la aprobación de los hombres. No, negativo. Tú tienes que caminar buscando el reino y que Dios y ese reino se manifieste cuando ya Dios vea que tú tienes el dominio Gloria. sobre ese reino. Así es. Y que nada de lo terrenal te va a apartar. Sí. Entonces ahí la justicia de Dios va a obrar, porque para nadie es un cuento que muchas personas nunca pensaban que Dios te iba a dar una licenciada. La gloria de Dios. Mira, lo primero que el reino produce en una gente es arrepentimiento. Amén, así es. Los frutos del Espíritu. Porque el primer mensaje que Cristo predicó, luego de la tentación, después de haber salido del desierto, él decía en su mensaje por la mañana: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado Él no a hizo, vosotros. él no hizo de como hacen muchos, No. de que voy a promocionar mi ministerio. No, es lo que Dios fue arrepentido. El reino lo primero que provoca es arrepentimiento. Gloria a Dios. Provoca los frutos del Espíritu. Cuando tú ves una gente que está arrepentida y tiene el fruto del Espíritu, diré, ese tiene reino. Así que el reino no consiste en chacabana fina, de lino fino, ni en corbata, ni en saco ferragamo. El reino consiste en que tú portes el verdadero arrepentimiento. Porque cuando tú entras en ese verdadero arrepentimiento, ya tú buscas a Dios, tú buscas el reino porque te quieres salvar. Amén. Y cuando Dios ve que tú estás buscando el reino para tener conexión con el Dios, dice hay que bendecirlo. Exacto. No está buscando lo material, está detrás del reino de la salvación. Como él está buscando la salvación, déjame Sa- suplirle lo que él necesita, Agua sus santa. alimentos, déjame suplirle sus necesidades, su ropa, un empleo, un negocio, una empresa, pero está buscando el reino. Entonces hay gente que se desenfocó de su salvación y anda detrás de lo material. Ay. Antes Y de tú- entrar de la añadidura. Exacto, ese es el problema. Cuando tú buscas la añadidura antes del reino, la añadidura te ata y no te llega a llegar al reino. Pero cuando tú buscas el reino Me quemo. primero, las añadiduras te dicen, hey, espérame, porque ya te sigo. Y eso es lo que la gente no quiere entender. La gente tiene espacio para todo, menos para buscar el reino. Sí. La gente se ha hecho un mundo y hay gente que han crecido, han prosperado, pero no han sido bendecidos. Porque Gloria a ser Dios. próspero es una cosa y ser bendecido es otra Eso- cosa. eso es La profundo. prosperidad no es bendición. Eso es profundo. Eso es Fue el gozo ahí. muy fuerte, muy fuerte. Hay gente que están prósperos, pero no están bendecidos. Bendecido es tú tener la unción. Bendecido es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ay, santo. Bendecido es que tú tengas el reino arriba. Cualquiera puede tener 10 millones, pues no cualquiera tiene el reino de Dios. Cualquiera puede tener jipeta,
villas y castillas, pero no cualquiera tiene el reino de Dios. Por lo tanto, lo material es necesario porque estamos en la tierra. Exacto. El mismo Cristo, cuando vino en forma de carne, usó también lo material para subsistir, para caminar en la tierra. Pero Cristo nunca enseñó que había que abandonar el reino por las cosas materiales. No, pero búscamelo ahí en la Biblia, donde lo dice. Que en un versículo, si apareció un versículo ¿Qué diga? donde dice que Cristo andaba atrás de carro y jipeta. No lo hay. Yo suelto este evangelio. No lo hay. Incluso vino sin atractivo. para que lo deseemos por lo que es. Yo creo que no por lo que nos pueda dar. Uno de los profetas que más necesidad pasó fue Jesucristo. Sí. Había momentos que no tenía ni para pagar los impuestos. Decía, Pedro, ve, pesca un pez en el mar y vende el anillo. Eso se y llama paga lo tuyo y págalo. Eso cuando tú estás en el reino. Cuando tú estás en el reino y no hay nada en la casa, Dios te baja un rema porque tú estás conectado con el reino. Los que viven del reino, Dios no los deja pasar vergüenza. No, jamás. Y yo sé que hay gente que está escuchando, que está pasando situaciones. Empieza a sentarte y a meditar que el reino no está quebrado. Que el reino tiene para darte. El reino tiene para conectarte. No sé por lo que tú estás pasando. ¿Qué es lo que a ti te falta? Olvídate de lo terrenal. Diga, el reino me pertenece. Y voy a entrar en él para mía. Ama. Gloria a Dios. Esto candela. Entonces la gente ha dejado el reino de Dios por fábula, por cuentos, por sueños, por profecía que los profeticas le están dando. Y el reino es más poderoso que cualquier profecía que te dé un profeta humano. Porque el reino tiene todo completo. Todo completo. Wow, todo. Profundo. Esto está muy fuerte aquí. Me gusta la parte que mencionaste de lo que es cuando uno está próspero y no está bendecido. Exactamente. Porque esos términos... Hay que entrar al tema tuyo. Exacto. Un reino con añadidura y una añadidura sin reino. Porque hay gente que le cae atrás a la añadidura. Y lamentablemente hay que decirlo, en este tiempo... El que no tiene un carro, una jipeta, aunque nosotros lo tenemos, pero ¿de qué manera lo hemos obtenido? Es de cero. Cogiendo desde cero. Y ha sido Dios que nos ha bendecido. No ha sido que nosotros andamos detrás de lo secular para llenar un requisito humano. Porque nosotros, ¿cuánta lucha no cogiste tú en una guaguita? Y yo en un motorcito para San Pedro que volaba predicando. Y nadie nos tomaba en cuenta. Entonces, la gloria es de Dios. Es importante tomar en cuenta que cuando Dios nos está procesando, gente que está pasando procesos, como tú decías ahorita, cuando Dios te está procesando y tú estás detrás del reino, tienes que esperar que la justicia de Dios obre. Todo el que te criticó en el proceso, todo el que te murmuró en el proceso, todo el que no creyó que Dios estaba contigo, la justicia de Dios, cuando obre a tu favor, ellos tendrán que reconocer que simplemente estabas en el proceso para llegar a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Mira, hay gente que no van a ser bendecidos hasta que no descansen. ¿Cómo así? Porque el encabezado dice... El afán. Y la ansiedad. Y la ansiedad. Hay gente que tiene un afán de que Dios lo bendiga. O de que Dios le dé lo material. Ajá. Pero no saben si eso está en la voluntad de Dios. Mira, escúchate el misterio. Hay gente que andan a pie y se van a morir a pie. Necesitando un vehículo o un motor para moverse. Hay gente que vive rentado o alquilado y se van a morir pagando alquiler. Son misterios de Dios. Cuando tú necesitas algo, tienes que preguntarle a Dios si está en su voluntad. Porque hay carros que no están en la voluntad de Dios de que la gente los reciba. Porque se pueden perder. Se pueden perder. Sí. Todo lo que Dios entiende que a ti te va a perjudicar o apartarte de su presencia, Dios te deja sin ello, pero con salvación. Por eso que no podemos estar tan afanosos y hay gente que no está en comunión porque está afanado, tiene algo en la mente y está frustrado con eso. No, y cuando ve a otro hermano llegando con eso, ahí es que se turban y dice, Dios no está conmigo. Y se debilitan y bajan la fe, dejan de ir a la iglesia, dejan de diezmar, dejan de orar. Esa no es la actitud. La voluntad de Dios está por encima de mis deseos. La voluntad de Dios está por encima de mis necesidades. Dios primero, luego yo, porque Dios es que sabe de mí, no yo de mí. Repíteme eso, por favor. Dios es se que me fueron un par de Dios es que sabe de mí y no yo de mí. No yo de mí. ¿Entiendes? Toda mi vida está en la mano de Dios. Entonces, hermano, es así. Si fuera si Dios le diera carro a todo el mundo. Tienen que entender que el mundo espiritual es bien peligroso. Y es exigente. Y hay cosas que alteran el mundo espiritual. Y la mayoría de los hombres, mientras más tú eres usado por Dios,
A veces Dios te cierra más las puertas a ciertos accesos para que no te desconecten de la bendición de Dios. Los profetas de ahora, que Dios lo ha bendecido mucho, usted lo compara con los profetas antiguos y los de ahora son millonarios delante de Elías. Alaba. Elías no es un burrito, tiene 40 años duró caminando a pie. No tiene un caballo ni un asno. Eliseo soltó los bueyes. Oye, por un llamado. Y tenía par de pesos porque Eliseo venía de familia pudiente. Oiga eso. Entonces, la gente piensa que lo material es que lo va a hacer más espiritual. Lo material no te eleva, lo que te sube es lo espiritual. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que produce gloria es los problemas, la guerra, los ataques, las persecuciones. Todo lo que a ti te está enfrentando y tú te mantienes en el reino se convierte en bien según Romanos 8:28 para los que aman a Dios. La gente tiene que entender que toda la estructura de guerra espiritual Dios siempre la usa para provocar eterno peso de gloria. Pero el verso 18, del 17 al 18, segunda carta a Pablo a los Corintios 4:17, tú lo dijiste. Sí. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí. Pero ¿qué dice el verso 18? Lo que estamos hablando ahora. El verso 18 nos enseña, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Claro, porque lo que se ve, sino las que no se ven. La gente está viendo la añadidura. Porque las cosas que se ven son temporales. Un carro es temporal, Sí. una casa es temporal. Claro. Hay gente que se va a ir con Cristo y se va a quedar a la casa y los cuartos que tienen guardados. Claro que sí. Entonces, lo que es eterno es lo que nosotros portamos, el alma. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque hay promesas que no se ven en el momento. Pero cuando caminamos en fe y en obediencia, buscando el reino, ellas se manifestarán secularmente o paulativamente a medida que vamos obedeciendo y manteniéndonos firmes en obediencia. Sí. Dios me prometió a mí en una cárcel a 20 años de prisión, Peralta. Yo te preparo, te saco de la cárcel, te llevo, vas a predicar en la calle y de ahí te saco a Estados Unidos. Era imposible que pasara. Según los hombres. Según los hombres. Pero como dijo Pablo, yo creí por lo cual hablé. ¿Y qué pasó conmigo? Bueno, pues gracias a Dios, Dios me dio mi esposa en Estados Unidos. Dios me hizo renovar el proceso de la ficha. Ya, gracias a Dios, estamos pedidos. Pronto quizás Dios permita dentro de su voluntad. Pero yo no ando desesperado que por montarme en un avión, porque ahora los aviones son pasarelas. Lo que en aquel tiempo están de moda. Y voy para tal sitio y tirándome fotos. ¿Tú crees que los profetas de ahora y los de antes son iguales? No, negativo. Desátame eso ahí, por favor. La exhibición a los logros. Por ejemplo, mira, algunos consiguen la visa más incómoda era de Estados Unidos. Sí. Pero dicen que la de España es un poquito peor. Sí. Pero lo que no me gusta de los profetas es una bendición que todos los profetas consigan visa y puedan viajar. Sí. Porque el mundo necesita escuchar la voz de Dios. Pero cuando a ti te dan un visado, tú no puedes subirlo como un logro. Como que ya tú alcanzaste el cielo. Sí. Entonces, tú subes un afiche para Colombia, te dicen, ve con Dios. Cuando tú subes un afiche para Estados Unidos, felicidades. ¿Cómo tú? No, pero sí. Felicidades de que, pero es un país, y Colombia y Estados Unidos son dos países. Exacto. Pero nosotros sabemos con el fin que hacen esa felicitación. Amén. Y vamos a dejarlo ahí. Entonces, hay que buscar el reino y su justicia primero. Todo hombre, toda mujer, anciano, adolescente, niño que está viendo este programa, el reino de Dios es que te va a sustentar en tu peor momento, en tu peor situación. No importa por lo que tú estés atravesando, sigue buscando el reino. No te afanes porque Cristo dijo, mira las aves del cielo que ni alan ni siembran y Dios las sustenta, Dios las mantiene. Alabado sea Dios. Juan más ustedes que son creación de Dios. Entonces no puedes frustrarte por las cosas que tú no tienes. Lo importante es que tú tengas el reino. Donde tú tienes que estar frustrado es que tú no tengas acceso al reino. Y yo estoy seguro que Dios no va a permitir que alguien que tenga anhelo de buscar el reino, de cerrarle la puerta, porque Él dice que el que busca halla, el que toca se le abre y el que pide recibe. Todo el que busca a Dios, Dios está dispuesto a romper, Dios está dispuesto a conectarlo, Dios está dispuesto a elevarlo para hacer cosas poderosas con ella. No es tiempo de que te limite. El año está enterecito todavía, estamos en el mes 4, le faltan 8
8 meses al año. Yo sé que en estos 8 meses puede pasar un trastorno en el mundo espiritual. Dios Sí. puede visitar tu device a ti. Oh. Dios puede visitar tu casa. Dios puede trastornar Santo. tu ministerio, tu familia, todo este entorno. El reino está puesto para todo el que quiera buscar. No baje la guardia. Yo creo que este es el nivel, este es la hora, este es el momento Ay, de tú sacudirte siento el en tu Espíritu casa, Santo pararte aquí en adentro. pie de guerra, decirle, Abba, diablo, Shama, retrocede, que en esta casa manda el reino. Miseria, retrocede, que en esta casa manda el reino. Principado, retrocede, que en esta casa manda el reino. Enviaciones, depresión, Anda, papá. ataques, bacaya, Enfermedades. retrocede, enfermedades, chisme, contienda, todo pecado, retrocede, que el reino habita en esta casa. Tenemos que invocar el reino, pero rápido, para que la gente entienda que algo está aconteciendo, algo está pasando. El reino de Dios y su justicia se va a manifestar en tu casa. Hay algo importante que no quiero pasar por alto, que usted resaltó, mi hermano Francis Peralta, al principio, y es la parte de que el reino hay que tener ciertos niveles de obediencia, Sí, santidad e integridad, para que el reino nos pueda responder. claro. Porque yo siento la presencia de Dios aquí adentro, quiere decir que el reino se está moviendo a favor de muchos de los que nos están sintonizando en esta ocasión. Y es importante destacar estas cualidades que son esenciales para que el reino se manifieste. Sí, Yo creo que este es el tiempo donde más debemos de estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque las señales están cumplidas. sí. Y es una advertencia que nos da el mismo reino de que la venida de Cristo está cerca, de que el reino de los cielos está a punto de manifestarse físicamente, no espiritualmente. Porque cuando Cristo aquí habló del reino, en este contexto Cristo lo que está diciendo es, busquen el reino de Dios y su justicia, además cosas vendrán por añadidura. Pero antes de ese contexto dice, no se afanen por lo que tienen que comer o por lo que tienen que vestir, porque vuestro Padre Celestial que está en los cielos, oye lo que está diciendo, está haciendo una comparación. Él está en los cielos, él está viendo y él sabe que tú lo necesitas. Claro que sí. Parece ser que estas personas se estaban desenfocando del verdadero reino que ya estaba en ellos ahí, porque Cristo estaba ahí. El reino de los cielos, el carácter de Dios en la tierra ya estaba. Y no lo sabía. Y ellos no lo sabían. Cristo les dijo, busquen el reino y la añadidura vendrá sola. Sola. Entonces, ¿por qué hay que tener ese afán, ese desasosiego de creer que una añadidura es una bendición? No, hermano. No. Amén. Entonces, yo creo firmemente que lo que hace falta es renovar nuestro entendimiento. Cada día. Cada día en base a lo que la Biblia enseña. Sí. Y de cómo tenemos que manifestarnos en esta tierra. Yo soy de los que creo que hay muchas personas que están pasando por procesos y dificultades y que Dios le está hablando en esta ocasión y le está diciendo, has descuidado mi reino por causa de lo material. Sí. Has descuidado mi reino por causa de un Sí. carro, de una jipeta, por el afán que tiene de volverte Ay, ay, rico, ay. de conseguir dinero. Y eso está cerrándote puertas al reino. Es necesario volvernos a Dios y renovar nuestro entendimiento. Y sobre todo, caminar en obediencia, en fe en el Señor. Los procesos no se pueden volar. Jamás. Y Dios tampoco te lo va a exonerar. Los procesos son obligados. Así que usted tiene que obligar su carne a pasar ese proceso Amén. para que pueda conectarse con el reino. Cristo lo hizo, Cristo lo hizo. Pero claro. Cristo lo hizo. Pero él dijo en la cruz, no, perdón, en el monte orando. Si es posible que esta copa pase, pero que no saca mi voluntad, Sino la tuya, Padre. Porque yo vine a cumplir lo del reino. Wow. El reino está por encima de este dolor que yo estoy pasando. Uf. No voy a soltar el reino por este dolor. Se Anda, equivocó. papá, gracias, Jesús. Sintió esa carga, mira, que sus sudores se convirtieron en gotas de sangre. Porque los vasos capilares de sus rotos se rompieron por la opresión que tenía encima. Y aún así no cambió el reino, siguió con el dolor, diciendo el reino está primero. Entonces, tenemos que tener cuenta lo que han tenido negocio, lo que han prosperado, los que están viajando, los que tienen muchos afanes, que no tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para consagrarse. Tenemos que manejarnos. Si Dios te permitió tener un negocio, tiene que saber que hay un espacio para Dios inviolable. Tiene que haber un lugar. Todo el que trabaja, todo el que tiene un negocio, tiene que tener una esquinita para hablar con Dios.
Porque hay gente que no tiene tiempo para el reino. Y sobre todo una iglesia donde congregarse. Claro que sí, porque hay gente que ya ellos creen que viendo un programa por las redes, hay gente que se congrega por las redes sociales. Gloria a Dios. Esa es su iglesia. Gloria a Dios. No, yo no necesito un templo para ser salvo. ¿Y para qué Dios levantó el tabernáculo en el desierto? ¿Para qué Dios mandó a Salomón a hacer un templo? Y luego, ¿me entiendes? Los templos dan para adorar a Dios, porque allí podemos tener más comunión, allí podemos concentrarnos más y juntarnos bien, como dice la palabra. Mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero la gente piensa que comiendo en un restaurante, que la Biblia está hablando. Tú ves que la gente se para en un restaurante. O alguna empaquetada. Una empaquetada, comer los dumplings, suben ese verso. No, cuando habla de junto en armonía, es la presencia de Dios. Amén. Ahí, porque cualquiera se pone en armonía comiendo. Pero vamos a ponernos en armonía en el altar, clamando, buscando a Dios. Vamos a ponernos en armonía en los cilicios. Vamos a ponernos en armonía en el monte. Por lo que está pasando en el mundo, ahí nadie está en armonía. Porque ahí es que se cumple la palabra. Porque muchas congregaciones, ministerios están jalando por su lado. Y este es el momento que hay que ponerse en cornonía y en armonía para clamar por la nación, para clamar por otras naciones, por la familia. Cualquiera se junta en una empaquetada porque eso es para la carne. Pero cuando decimos vamos a juntarnos, pon silicio, pon ayuno, nadie puede. Todo el mundo está ocupado. No hay tiempo para el reino. Armonía para una gira. Sí. Proclama que vamos para la María, para un sitio ahora en Semana Santa. Se te llenan 10 guaguas. 10 guaguas se te llenan. Sí. Pero vamos a meter una semana para un monte. Esta Semana Santa, vámonos para un monte. Pocos dicen que sí. Y tú sabes por qué muchas iglesias terminan haciendo eso, porque los hermanos no creen en el reino. Por ejemplo, hay que ¿Cómo así? Explícame eso. Porque ellos se congregan y van a la iglesia. Mira, por ejemplo, la iglesia hay que echarle un plato. Ajá. Y hay 100 hermanos y se van 100,000 pesos. Uh-huh. Cada hermano puede aportar 1,000 pesos y harían 100,000. Claro. Pero siempre hay una excusa, no tengo. Pero a una gira pro plato y tú vas a ver que tú vas a juntar $500,000 de pesos. Porque la gente quiere aportar el disfrute. El deleite de su Si casa. tú me brindas algo, yo aporto para la iglesia. Exacto. Y lo que no saben que lo mismo que está aportando fue el reino que se lo dio. Ay, santo. Entonces tú no puedes ser mezquino con el reino que te bendice. Porque la gente tiene miedo de ofrendarle a Dios porque dicen, ay no, pero mira, si tú tienes para ofrendar porque Dios te suplió, Dios no necesita nada tuyo. Dios mismo te da para que tú diemes, Dios mismo te da para que tú ofrendes. Porque tú no tienes nada para darle a Dios, ni yo tampoco. Y Dios no necesita nuestro dinero. No. Mucho menos. No entiendes. Todo lo que tenemos, si yo puedo ofrendar porque Dios me suple. Claro. Si yo puedo diezmar y hacer aporte porque Dios me suple. Entonces, el reino se basa en eso, la justicia. Entonces, los hermanos tenemos que hacer justicia porque es más peligroso, es más riesgoso hacer un viaje. Porque nadie sabe qué puede pasar en ese viaje que Dios no libre. Ni Dios, exacto. Un accidente y se murió un hermano por no hacer una aportación. Yo conozco casos que han pasado, tragedia. Entonces, usted tiene que ser voluntario. A mí no hay que dejarme sentirme algo para yo obrar para Dios. Si me da un plato de comida, te aporto 100 pesos. No, nosotros tenemos que ser con el reino lo que el reino hace con nosotros. Devolvernos ese favor, esa bondad, esa gratitud hacia el reino. Pero claro, entonces muchos se han desenfocado del reino. Ahora bien, el tema que tú pusiste era... Un reino con añadidura y una añadidura sin reino. Eso es fuerte. Cuando el reino tiene añadidura, es porque tú caminaste en justicia. Santo. Exátame eso, desglósamelo, por favor. Te enamoraste tanto del reino que te olvidaste de lo material. Y entonces Dios te da lo material porque ya sabe que no hay apego ni emocional ni terrenal. Sí, porque Dios te escudriñó el corazón y no halló maldad en ti. Exacto. Dicen, en este hombre no hay avaricia. En esta mujer no hay vanidad. Exacto. Tengo que bendecirle. Exacto. Entonces, es un reino con añadidura. O tengo que añadirle lo secular porque ya está pegado a mí. Siente pasión por mi reino. Son gente que dicen como Pablo, yo he aprendido a contentarme en todo. Cualquiera que sea mi situación. Pablo vivió todos los escenarios. Wow. Todos. Y nunca se quejó, y nunca se rindió, y nunca se exigió, pudiéndolo haberlo hecho. Y nunca se movió en esa perspectiva. De acuerdo. Porque él sabía qué tipo de reino cargaba encima. Cuando tú sabes qué tipo de reino tú cargas encima, a qué reino tú perteneces, porque hay muchos reinos, hay que ver en cuál reino que tú estás operando, que anda turbado.
Porque el reino de Dios provoca paz. Exactamente. El reino de Dios te habla de entendimiento. El reino de Dios te acerca más a Dios. Si tú estás operando en un reino y tú no tienes amor, ese no es el reino de Dios. Ay, Padre. Es posible que sea el reino de la tiniebla. Ay, sí. Si tú estás operando en un reino y tú, alabanza, menosprecia a tu prójimo, a tu hermano, porque no está a tu nivel, a tu altura, tú no perteneces al reino de Dios. Jamás. Hay profetas que para llegar a ellos tú tienes que hacer 100 llamadas. Yo quiero saber qué reino que tú predicas. Hay profetas que Dios lo usa tanto que tú no puedes invitarlo porque tú no tienes cuarto para invitarlo. No. ¿Cuándo entonces se ha visto que mientras más Dios te da, menos acceso tengo a ti? Si el que lo tenía todo era Cristo, estaba para la gente y los fariseos lo criticaban. Donde quiera, cerca de todo el mundo. Ese fue la alabanza en este día. Entonces, critican a lo que... Mira, hay gente que me han dicho, profeta, tú estás en un nivel muy alto, tienes que recogerte, tú no puedes estar aquí, tú no puedes estar allá, yo te voy tocando conga en lo oculto. Le digo, amado, pero es que el reino está completo. De ese reino, si tú me ves tocando la conga en el nivel que estoy, de ahí fue que yo nací. Yo no puedo cambiar la estructura de lo que a mí me levantó. Tengo que saber de dónde Dios me sacó. Exactamente. Los niveles no pueden cambiarme. Yo sigo fluyendo. Hoy tú me ves una actividad en grande, pero mañana me ves en la esquina en el parque regando tratados. Tú me ves un escenario grande, pues mañana tú me ves regando comida a los pobres. Entonces el reino es para manifestación. Tú no puedes limitarte. Y eso los profetas tienen que entenderlo. Los profetas que andan viajando Estados Unidos, Europa, las naciones. Los profetas que andan en Tajo, en jipeta, en motora. Entiendas, tú no puedes cambiar tu estilo de que porque estamos en un supuesto nivel. Los niveles aquí no existen. Todos estamos lavados con la misma sangre de Jesucristo. Y el reino está para manifestárselo a los pobres, no a los ricos. Porque los ricos que estén en su mundo, entonces lo que tú tienes está para servir a los que no tienen. Entonces tú no puedes usar lo mismo de tu reino para servir a la gente que está a tu calibre, sino que tienes que conectarlo con gente que no está a tu calibre para que lo lleve al nivel que Dios a ti te llevó. Me gusta una parte, voy a hacer un paréntesis ahí, donde tú donde hablabas de lo que es el reino, manifestar el reino, manifestarlo a los pobres. Se ha perdido ese nivel de misericordia porque el reino tiene diferentes manifestaciones. El reino tiene la esencia de la unción, claro, tiene la esencia del amor, sí, tiene la esencia de la misericordia, de ayudar al que lo necesita. Amén. Y hay gente que, como tú decías al principio, mi hermano Francis, que hay personas que son tan santos y tienen tantos reinos, que yo no sé qué tipo de reino que les sirve, que se han olvidado de regar un tratado, se han olvidado de predicar con un megáfono, se han olvidado de darle comida a los pobres, se han olvidado de ayudar al necesitado. Entonces, ¿qué reino es que están manifestando? Porque, explícame eso. Ahí es que entra el supuesto nivel. En el reino los niveles no existen. El único nivel en el reino es el de Jesucristo. El nivel de misericordia y de amor y de humillación. Sí, pero cuando hablo de nivel de manifestación, no. En el reino de Cristo no existe eso. No existe el eso. único nivel lo tiene Jesucristo. Porque, escucha, no, de que yo tengo un nivel. Mi papá estaba interno y duró casi un mes interno. Sí. Y en lo que yo iba, yo nunca vi un ministro de altura evangelizando. No veía a la viejita, la gente sin renombre regando tratados. Porque ya supuestamente ya pasaron de que ese nivel. Exacto. Dije, ya yo no estoy en eso. Dije, ya yo pasé por ahí. O sea. Pero yo no entiendo. Y yo sé que hay profetas que van a ver esto y se van aquí. Ya muérete. Escucha esto. A mí ni me tire por teléfono para decir profeta, no predica así. Este es el mensaje. Alabanza a Dios. Por eso decía alabanza el apóstol. Si alguno se queda religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. El reino del tal es vano. Sí. La única religión pura y sin mácula delante de Dios, ¿cuál es? Visitar a las viudas y a los huérfanos en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, esto es así. Entonces los profetas ahora están incómodos. No hay acceso a ellos. O sea, y son los que Dios usa en sanidad. El que Dios usa en sanidad no puede esperar que lo llamen profeta. Tengo una campaña con... No, ve... Pero sé dónde es sanidad. Mételo por los hospitales. Porque yo conozco hombres de Dios que Dios lo usa. Libertando, sí, pero se restringen. Oye el reino de los predicadores hoy en día. Mire, su reino es una agenda y el celular. No hace nada. No evangelizan, no ayudan. Ni en sus iglesias hacen campaña. Para que tenga una idea. No, y lo más interesante, Peralta. Si ese teléfono no suena, ellos no predican. Ay, papá. Lo más interesante, Peralta, es que tú no perteneces al reino de Jesús. Dios les revela, supuestamente Dios les revela el pecado de todo el mundo, pero no les revela la tribulación de alguien que necesita.
Alguien que está atribulado y necesita un zapato. Una mujer que está atribulada y necesita la leche del niño. Un joven o un niño que viene creciendo que necesita un zapatico, que necesita que le suplan. Yo me gozo contigo, mi hermano, y es bueno resaltar esta parte. Yo veo la obra que tú haces allá en Duquesa y cómo Dios te usa, hermano. Y tú eres un ejemplo a seguir. Siempre lo he dicho. Aunque tú no veas que yo lo resalte, lo estoy haciendo ahora públicamente. Porque este evangelio escasea. El evangelio de hoy en día es un evangelio de presentarse como no presenta verdaderamente el evangelio de la Biblia. Presentar el reino es tener amor y misericordia hacia los demás, tener compasión también. El evangelio bíblico no provoca view y la gente que anda detrás de fama, de view. Eso es lo que está pasando. Gloria a Dios. Si la gente verdaderamente que estamos en los escenarios, los que tenemos agenda abierta de un mes pisado, 2 meses pisados, estuviéramos predicando el verdadero reino, estuviéramos ganándonos las almas, mira. No quedara pequeño este país. Sí. Pero el reino que se está llevando es un reino demasiado de él. Todo el mundo por su lado. Es incómodo. Los ministros están para servir. Eso significa la palabra ministro, servidor. Sí, servidor. Pero los ministros están para que le sirvan. Yo no predico por ofrenda, pero invítalo otro día, no le des nada para que tú veas. Que te van a acabar. Tú el que te dice a ti, eso es mentira. El predicador que te dice a ti que no predica por ofrenda, no le crea eso. No invítalo y no le des nada para que tú veas. Y después invítalo a ver si va a volver. No, estoy ocupado. Quizás que tú no das ofrenda. Y hablando mentira. Hablando mentira. Entonces, el que opera en el reino no puede tener maldad, ni buscar beneficio propio, porque el reino no es para... Mira, cuando tú operas en el reino, es más, ni tú eres tan bendecido, sino que el reino te usa a ti para bendecir a otros. Pudiéramos decir, te voy a hacer una pregunta, mi hermano, para que me responda. Pudiéramos decir que este tipo de personas que actúan de esa manera, ¿qué le pasará al final de la jornada? Porque Cristo dijo, hacedores de maldad, apartado de mí. La Biblia dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Exacto. No hay salvación para ellos. No hay salvación. No. Porque están manifestando maldad. Entonces el reino no es hablar mentira, no es decir no puedo. Porque, wow, es que yo estoy conmovido con esto que estamos hablando, hermano. El reino de Dios. Manifestar el reino es una responsabilidad demasiado fuerte. Demasiado. Y sobre todo, dejarse guiar del Espíritu Santo. Es una responsabilidad y a la vez es un privilegio. Exactamente. De tantas personas en el mundo y que Dios te coja a ti para ser portador del reino. Y también hacerlo desinteresadamente, mi hermano. Sin esperar nada a cambio, si nadie te quiere reconocer, si nadie... Porque llegará su momento. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Si tú quieres que los hombres te reconozcan, eso tendrá su hora, llegará su momento. Claro que sí. Pero que tú resaltes esa parte como con ese afán de que la gente te reconozca, no es necesario, creo yo. No, porque tú no puedes exhibirte a ti. Dios es el que habla por ti. Exactamente. Y Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Exacto. Porque si tú te quieres exhibir, ya tú tienes tu propia recompensa, tu propia gloria. Así es. No, por eso dice, buscate el reino de su justicia. Dios se encarga de lo otro. Dios se encarga de exhibirte, de honrarte, porque Él honra lo que le honra. Tú lo estás honrando. Y Dios te tiene en la lista de la crónica. Y cuando llegue tu turno, esa crónica va a conectar. Y Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Como pasó con Mardoqueo. Entonces nosotros estamos, lo vamos a decir así, estamos revelados. Con la gente que tienen que servir y no están sirviendo. Con la gente que tienen el don y no quieren usarlo para donde tienen que usarlo. Dependiendo del escenario, te agenda. Tenemos que bajarlo un poco a ese ego, predicadores, pastores, profetas, evangelistas, ministros, misioneras, alabanza a Dios, que ya han dotado nombre y sus nombres son apóstoles y profetas. Son los dos, son 3 nombres proféticos que hay para que a ti te respeten. Tienes que llamarte pastor, apóstol o profeta. Esos son los 3 ministerios que hay. Ya los otros no existen. Ya el de maestro no existe, ya el evangelista no existe. Porque la gente se ha encaramado en una nube que no le corresponde. Recuerde que el reino es que hace los ministerios. Sin el reino, el ministerio no fluye. Hay gente que está fluyendo atento al don, atento a un renombre, pero no cargue el reino encima. Gloria porque donde tú llegas con el reino, queda evidencia y la gente habla. Por aquí pasó un
humilde, sumiso, se le veía encima de la ropa la templanza, la madurez, el amor, la devoción, porque hay gente que tú le ves la maldad está predicando, de cómo se comportan, rabasaya. Yo estaba en esto de un escenario y un varón empezó a hablar mal de Colombia, dije, no, que en Colombia uno pasa trabajo y le vocea uno mentira, en Colombia Dios bendice, Dios prospera, porque la gente está enfocada en los dólares ahí, alábalo. Por eso que tuve que hay un montón. Ahora bien, hay gente que está enturbado conmigo. Peralta, ¿y por qué tú no estás viajando? Él me da lo mismo y en Estados Unidos, como ya Guachupita, es a llevar el mismo mensaje. Claro. Pero cuando la gente le habla de Estados Unidos, lo que están pensando es dolarito, lo verde. Uno por 60. Mire, entonces ese es el problema. La mayoría están enfocados. Claro que llega a Estados Unidos, Dios te va a bendecir, porque la gente sabe honrar allá. Pero cuando tú vas con ese enfoque, tú ves que están viajando, dime qué predicador de los que están viajando a Estados Unidos, tú escuchas que está trastornando a Estados Unidos. Dime uno. No digas nada porque te van a perder. Voy a hacer como tú dijiste ahorita. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, la mayoría de los que están en Estados Unidos, tú no escuchas nada. Tú ves la foto, la gran manzana, pero ninguno está trastornando el mundo espiritual. Cuando Dios te saca de tu país para moverte a otro país, es para tumbar un principado, para dejar algo trastornado en el mundo espiritual. Y que la gente diga, vino uno de Samaria. Llegó uno de Israel y vino a Nínive. Es así, Dios no puede moverte de aquí a llevarte a Estados Unidos a decir Cristo salva. Tiene que haber algo sobrenatural, porque hay predicadores en Estados Unidos que pueden predicar el mismo mensaje que tú predicas. Amén. Cuando a ti te mueven a una nación, es para tú llevar el reino de Dios a impactar corazones, a impactar vidas, a resucitar muertos, a que el principado cae. Calla. Si tú conseguiste visa, usa esa visa para darle gloria a Dios y que todo lo que le hace guerra al mundo espiritual, a las almas, caiga por tierra. No te montes en ese avión para tirar fotos. No llegue a la gran manzana para subir fotos. Fotos se tira cualquiera. Dios quiere algo sobrenatural. Dios quiere trastornar el mundo entero. Cuando Felipe llegó a Samaria, se turbó el brujo. Cuando Felipe llegó a Samaria, se sacudió Samaria, porque Felipe no fue a tirarse fotos ni a buscar dólares. Felipe fue verdaderamente a conectar el evangelio con aquellos que no lo conocían. Y la gente dijo, wow, llegó el evangelio a Samaria. Y los apóstoles llegaron, vamos a bautizar todo el que se convirtió aquí. Y se armó una revolución. Amén. Dios no puede sacarte para Colombia, para Chile, para México. No, tiene que haber un impacto, tiene que haber algo de Dios que conecte y que digan, vino un hombre de tal nación, le pagamos un vuelo, pero Dios hizo algo terrible aquí. Amén, amén, tremendo. Este hombre, yo siento de Dios que estas palabras en el mundo espiritual están causando revuelo. Y te honro, mi hermano Francis Peralta, de verdad, porque doy fe y testimonio del proceso que hemos vivido juntos. Amén. De los amigos que tengo, de los pocos que tengo, usted lo puede decir y usted lo sabe. Su familia y mi familia estamos conectados. Somos uno. Deseamos de parte de Dios que todo el que nos sintoniza no se olvide de algo, de compartir este contenido, darle like a la campanita, comentar. Amén. De qué país usted nos sintoniza. Gloria al Señor. He aquí una palabra poderosa de parte de Dios, un reino con añadidura y una añadidura sin reino. Poderoso. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi hermano Francis Peralta estuvo con nosotros. Amén. Dios le bendiga a todos y queremos que Dios, ¿verdad?, le siga bendiciendo porque usted está bendito. Que esta palabra le sigan añadiendo fuerza, sabiduría, conocimiento. No es que usted se va a levantar con esta palabra, sino que esta palabra va a terminar de hacer lo que Dios empezó en usted. Tú que estás escuchando y estás viendo este programa, levanta tu mano ahí donde tú estás y diga, voy a caminar con el reino y con las añadiduras. Y todo lo que yo impida que yo camine en este reino, hoy se quita, hoy se cae, porque el reino camina conmigo y yo caminaré con el reino. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Un placer estuvo con ustedes su hermano Alexander López y nuestro hermano evangelista Francis Peralta en esta tu plataforma Excelencia Cristiana TV. Shalom, shalom.